Mateo capítulo 25. Vamos a hablar hoy de las 10 vírgenes, una parábola. Parábola es un método. Parábola es un método que Jesús usó para enseñar. Era maestro Jesús, era un excelente maestro. Y uno de sus métodos predilectos era la parábola. La parábola era básicamente tomar algo de lo cotidiano para sacar, para extraer una enseñanza. ¿Sí? Jesús veía algo que estaba pasando por ahí y lo acomodaba y de ahí sacaba y hablaba acerca de un principio espiritual en el reino de los cielos. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Decí conmigo, Señor, Señor, abro mi mente, abro mi corazón, abro mi espíritu a tu voz. Me olvido de todo, de quien está delante, y te escucho a vos. Háblame, quiero oírte. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Mira lo que dice Mateo 25, del 1 al 13. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, ¿cómo estaban? Preparadas, entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Versículo 13: velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta es una historia que narra, relata el momento en que Jesús va a volver a la tierra. Jesús algún día, en algún momento, no sabemos en qué momento, la Biblia dice que, lo acabamos de leer, que nadie sabe ni el día ni la hora, solo el Padre, que tiene potestad para conocer todas las cosas, es el único que sabe el día y la hora en que Jesús va a volver a la tierra. Va a llegar el día en que Jesús va a regresar por todos aquellos que han creído en Él. El resto, tristemente, la va a pasar mal. Por eso urge la urgencia, valga la redundancia, de la predicación de la palabra. ¿Sí? La predicación de la palabra. Predicar es predecir, es anticipar lo que va a suceder. Eso es predecir. Entonces nosotros, cuando a la gente le decimos: necesitas a Jesús en tu vida, lo que le estamos diciendo es: mirá, va a llegar un momento en que si vos no entregaste tu vida a Cristo, si vos no te arrepentiste de tus pecados, por muy bueno que vos hayas sido o creas que hayas sido, al cielo no vas a poder entrar. Porque el pasaporte para ingresar al cielo es Cristo. ¿Sí? El ticket que tiene que decir, que tiene que estar en nuestra vida es Cristo. Si eso no está, por muy bueno que hayamos sido en la tierra, no vamos a poder entrar al cielo. Estas vírgenes de esta historia nos enseñan que eran todas aparentemente muy buenas, eran puras, eran vírgenes. Pero había 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Sí? Estamos hablando acerca de comunión. Quiero reiterar lo que es comunión. Comunión es alianza entre las palabras común y unión. Pero además también dijimos que una palabra que también hace énfasis en esto de la comunión es tener los mismos intereses. Eso significa estar en comunión. Vos y yo estamos en comunión porque tenemos los mismos intereses.
si no, no hay comunión. Podemos decir, podemos bla, 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 pero si no tenemos los mismos intereses, no estamos en comunión. Una pareja, un matrimonio, está juntos, permanecen juntos. ¿Por qué razón? Porque deben tener los mismos intereses. Esa común unión se desprende de tener los mismos intereses. Si no, no hay comunión, no hay unidad. ¿Sí? Tenemos que tener claro esto. Comunión tiene que ver en su punto y aspecto más básico, dijimos la semana pasada, con ser uno. Cuando vos te casás, vos sos uno. No son dos, son uno. Cuando venimos a Cristo ya no somos dos con Cristo, somos uno en Él. Entonces tenemos que entender esto, si no, no hay comunión. Podemos estar reunidos, podemos cantar las mismas canciones, podemos hacer un montón de cosas, pero si no es Cristo el que nos une, no podemos hablar de comunión. No podemos hablar de comunión. ¿Sí? Entonces, eso como punto de partida. Las 10 vírgenes de la historia tenían lámparas y tenían aceite. Las 10. Las 10. Yo quiero que me sigas la idea. Cuando Jesús se va, Jesús está en este caso representado por el esposo. Él les da, a las 10 les da una lámpara y les da aceite. ¿Por qué? Porque es justo. Las 10, acá no lo narra, acá no lo dice, pero yo me permito pensar que como es un Dios justo, a las 10 les dio lámparas y a las 10 les dio aceite. ¿Sí? Por alguna razón extraña, conocida o desconocida en este caso, algunas de ellas mantuvieron el aceite y otras no. Hay 5 que sí mantuvieron el aceite, que la Biblia define que fueron prudentes, y hay otras 5 que no lo supieron mantener, que la Biblia define como insensatas. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Ahora, fíjense lo que dice el versículo 5. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas. Todas. Las 10 cabecearon y se durmieron. ¿Por qué razón? Porque el esposo se tardaba. Yo quiero meterte un poco en la cultura judía. En la cultura judía, en una boda judía, había 3 etapas. Número 1, la etapa del compromiso, donde los padres tomaban la posta y formalizaban la relación entre los futuros esposos. Venía el padre de Juanita, siempre hay una Juanita, en todas las novelas hay una Juanita. Y venía el papá de Pepito, lo vamos a agarrar a ese Pepito que no sabe el vivo. Y entonces, ¿qué hacían? Formalizaban, acordaban, che, yo te voy a entregar a mi hija, a tu hijo. Y lo mismo decía el otro padre, entonces vamos a negociar, a ver qué me das vos y qué te doy yo. No era que, bueno, ¿se la llevó? ¿Cómo la llevó? No. Había que sentarse a negociar porque había no solamente una entrega del hijo o la hija, sino que además se entregaba una buena porción de... Los judíos tienen eso, no sé hoy, no conozco hoy en la actualidad, pero en el pasado se negociaba de esa manera, ¿sí? Los padres se reunían y acordaban el vínculo futuro de los muchachitos. ¿Sí? Esa se conoce como la etapa del compromiso, es la primera etapa. En la segunda etapa, conocida como desposorio, ahí ya entraban a participar los novios. Los novios hacían compromisos mutuos de fidelidad, de guardarse para el otro. Por eso, vos vas a ver que la Biblia muchas veces habla de Jesús como el novio y a veces habla como el esposo. ¿Por qué? Porque para la cultura judía, en esta etapa ya se podía considerar el uno del otro como esposo. No estaban casados formalmente todavía, pero en esta segunda etapa sí ya se consideraba para aquella cultura como esposo. ¿Sí? Entonces, podían
desarrollar una relación con libertad. Lo único que no podían hacer era tener relaciones sexuales. Se guardaban. ¿Sí? Las 10 vírgenes. Se guardaban. No podían hacer lo que se les daba la gana. No podían mirar a otra persona. Tenían que ser fieles porque ya para esta cultura ya era esta etapa similar, igual a que si se hubiesen casado legalmente. ¿Sí? Y la tercera etapa es donde finalmente ocurría un año después del desposorio. El novio regresaba por la novia, aproximadamente era un año, y entonces ahí se producía ya la boda. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió las 3 etapas? Finalmente llegaba el novio y entonces ahí sí se producía la boda tan esperada. Estas vírgenes estaban en la segunda etapa, en la etapa del desposorio. Estaban esperando que el novio regresara. Aunque ahí habla del esposo, repito, ya en esta etapa podía considerarse como esposo o esposa a la otra persona. ¿Por qué? Porque para esta cultura ya el desposorio era igual a una boda, ya como si se hubiese consumado la boda. No podían tener relaciones sexuales, era lo único que tenían prohibido. Ahora, esta gente, estas vírgenes, de alguna manera empiezan a pensar que el novio se olvidó de regresar. Empiezan a pensar que, bueno, que seguramente algo pasó y el novio se olvidó de una promesa, de un pacto que habían sellado. Entonces, ¿qué pasa? Que llegado un momento, las vírgenes todas empiezan a cabecear y empiezan a dormirse. ¿Sí? Empiezan a perder de vista todo lo que en realidad nunca debieron haber perdido de vista. Y era que el novio iba a regresar. El novio iba a regresar. Todas ellas vieron que el novio tardaba, todas se durmieron. Mirá lo que dice el versículo 10. Acá empieza el problema. El problema empieza cuando ellas todas escuchan a la medianoche un clamor que dice: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Hay una clave para entender todo esto que está por ocurrir entre estas mujeres. Todas están esperando el regreso de su amado, pero hay 5 que están preparadas y hay 5 que no lo están. Hay 5 que, aunque se durmieron, estaban preparadas y hay 5 que no. ¿Sí? Versículo 10, mirá lo que dice. Pero mientras ellas iban a comprar, las insensatas se dan cuenta que tenían lámpara, pero se habían quedado sin aceite, no tenían aceite. Entonces en un momento les dicen a las prudentes: che, compártanos aceite, necesitamos aceite, compártanos. Entonces las prudentes le dicen: no podemos compartirles. ¿Por qué mejor no van y compran y tienen? Entonces estas insensatas, tontas, necias, deciden ir a comprar y en eso viene el esposo y las que estaban preparadas, ¿quiénes eran las que estaban preparadas? Las prudentes. Estaban preparadas, dice, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, con el novio, con el esposo, y se cerró la puerta. ¿Quiénes eran las que estaban preparadas? Las prudentes. Versículo 3 dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Las prudentes estaban preparadas, tenían lámparas y tenían aceite, pero las insensatas tenían lámpara, pero no tenían aceite. ¿Sí? Ahora, el aceite era fundamental. ¿Por qué razón? Porque en aquella época, yo quiero que tratemos de situarnos en el momento y en la época. Aquella época
requería que para alumbrar vos tuvieras, por ejemplo, aceite. ¿Por qué? Porque esto se usaba, el aceite se usaba para prender fuego un palo con un trapo viejo arriba, conocido como antorcha. Esos se alumbraban de esa manera. Vieron que en las películas cristianas, La Pasión, creo que hay un momento donde se ve que salen con palos, ¿no? Con antorchas. Bueno, esa antorcha vos no la podías encender si no tenías aceite. Las lámparas no se pueden encender sin aceite. O sea que el aceite era fundamental para poder tener la lámpara encendida y para no estar en la oscuridad. ¿Sí? Entonces el aceite era algo importante. Era importante porque aparte la celebración de recepción al novio requería de ¿cómo se llama? Una especie de caravana donde todos iban con su antorcha alumbrando el camino para el novio, preparando el camino hacia la novia. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Entonces era importante que ellos tuvieran aceite. Era importantísimo. Al no tener aceite no podían alumbrarse y entonces iban a comenzar a andar en la oscuridad. No había manera de encender la lámpara. Dice Levítico 24:2: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. O sea, era un mandato que ellos tuvieran siempre aceite molido, pisado, machacado, como dice ahí. ¿Para qué? Obviamente la idea era que las lámparas tuvieran para mantenerse encendidas. ¿Sí? Por eso fue un mandato. Moisés, o Dios le está hablando a Moisés, y Moisés después debía transmitirle esto al pueblo: que no deje de arder la lámpara, que no deje de estar encendida la lámpara, que esté continuamente encendida. Ahora, todas las vírgenes de la historia de Mateo comenzaron a preparar sus lámparas, pero no todas se aseguraron de tener lo necesario para que las lámparas estén encendidas. ¿Sí? 5 de ellas se quedaron sin aceite. 5. 50%, la mitad. Ahora, la lámpara representa tu vida. La lámpara representa tu propia vida. Representa nuestra relación con la iglesia, y como iglesia somos una lámpara. La pregunta que yo quiero hacerte es: ¿tenés aceite? ¿Estás preparada? ¿Estás preparado? ¿Cómo hago para extraer aceite? ¿Cómo hago para tener aceite? El aceite no surge porque sí. El aceite en la Biblia es una figura del Espíritu Santo, del mismo Espíritu de Dios. Y ahora te voy a dar algunos ejemplos. Pero yo quiero que empieces a pensar en esto, porque vos dirás: bueno, ¿qué tiene que ver conmigo la lámpara? ¿Por qué me hablan de lámpara? La lámpara representa tu propia vida, representa la iglesia. Y el aceite tiene que ver con el Espíritu de Dios. Mirá lo que dice 1 Samuel 16:13. Y Samuel, el profeta, tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, a David. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Tomó Samuel el cuerno del aceite. Era un elemento donde se depositaba justamente aceite, y era algo que el profeta solía tener a mano siempre. ¿Por qué? Porque había un momento donde Dios le decía: bueno, ahora te voy a enviar a tal lugar, vas a ir a orar, a ungir. Ungir es derramar aceite sobre una persona que yo mismo, decía Dios, he elegido para una tarea. ¿Sí? No se ungía a cualquiera. En la antigüedad, el sacerdote
ungía a líderes políticos que Dios señalaba y reyes y además futuros sacerdotes. No era que se derramaba aceite así nomás, no. Ahora, vuelvo a decirte esto, el Espíritu Santo no es aceite, no es aceite. El aceite es una figura del Espíritu de Dios. Es una figura, no es aceite. No es una paloma, no es un, no sé, fuego, no es un viento apacible. Son figuras que la Biblia usa para describir a una persona que es el Espíritu de Dios. Antiguamente, las aceitunas eran vertidas en un depósito de piedra para extraerles el aceite, que salía por una abertura hacia un recipiente o envase. Entonces, ese aceite puro y virgen era usado como combustible para el candelabro. El candelabro es la iglesia, según nos dice el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿qué hacían? Con el aceite mantenían encendido el candelabro, que es figura de la iglesia. Entonces, el aceite, que hoy ya no es aceite, es el Espíritu Santo, es el combustible que mantiene encendida a la iglesia hoy. ¿Sí? ¿Se va entendiendo o está muy difícil? ¿Está complicado? Más o menos. Ahora lo vamos a entender, pero yo quiero que te hagas esta idea. La lámpara de la que estamos hablando es tu vida. El aceite es el Espíritu de Dios. Son figuras que la Biblia usa para dar a entender un mensaje. ¿Sí? En Marcos capítulo 6, versículo 13, vemos que el aceite es usado como medicamento. Marcos capítulo 6, versículo 13. Dice: y echaban fuera Marcos 6, 13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ahí vemos que el aceite era usado como medicamento. Dice que ungían a los enfermos con aceite y los enfermos se sanaban. ¿Sí? Se usaba como ingrediente medicinal el aceite. También lo podemos ver en la historia del buen samaritano. Lucas 4, 18. Lucas 4, 18 dice: el Espíritu del Señor, este es Jesús el que está hablando, está sobre mí, por cuanto me ha ungido con el aceite, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. O sea, el ungimiento de Jesús venía con un propósito. ¿Sí? Cuando Jesús fue ungido, Él dice: por cuanto me ha ungido, el Espíritu me ha ungido, no para cualquier cosa, sino que tenía una razón ese ungimiento. Fue ungido para una tarea. El aceite vino sobre Jesús, que no era aceite. Él dice: el Espíritu me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas, para traer sanidad, para traer libertad, para cumplir una tarea. O sea, el aceite, el Espíritu Santo, viene a tu vida para que desarrolles una tarea, no para que lo tengas ahí de adorno. ¿Sí? Dios nos da su Espíritu para desarrollar una tarea. Ungir en la Biblia significa aplicar aceite u otra materia grasa untándolo. Además, significa lavar, limpiar y consagrar para un propósito.
y lo veíamos recién. También el aceite en la Biblia representa el gozo, la alegría que viene o que proviene del Señor, que nos permite cantar, adorar, exaltar su nombre con devoción, con gratitud por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida y por todo lo que hará. Yo no consigo la vida de un cristiano amargado. Es como una contradicción. Que Dios nos haya dado el Espíritu Santo y dentro del Espíritu Santo haya un atributo que se denomine, que se llame gozo, y que un cristiano diga, yo soy lleno del Espíritu y estoy con cara de cafetera, no lo consigo. El cristiano debe ser la persona más alegre, más feliz. Eso no significa no poder expresar que hay dificultades. Podemos tener dificultades, pero nunca las dificultades pueden determinar nuestra felicidad. Nunca nuestros problemas, los problemas que podamos enfrentar, tienen que condicionar nuestra actitud hacia la vida. Porque imagínate, si yo digo, soy cristiano, tengo a Dios en mi vida, tengo al Espíritu Santo en mi vida, pero se supone que Dios viene a bendecir mi vida. Entonces la gente que no tiene a Cristo, que no tiene el Espíritu Santo, que no conoce esto, me ve deprimido. ¿Qué le queda a esa persona que no tiene a Cristo? Le queda agarrar un arma y pegarse un tiro. Y nosotros que tenemos a Cristo, que tenemos a Dios, que tenemos la Biblia, que tenemos iglesia, que tenemos la oportunidad más grande que mucha gente quizás nunca en la vida la tenga, a veces vivimos mal por cuestiones temporales. No me pude comprar tal cosa. No pude hacer esto. Y vivimos mal. Y vivimos deprimidos, desganados. Vamos por la vida casi como tratando, ¿cuándo se termina esto? Ahora el Espíritu Santo, ahora lo vamos a leer, vino a nuestra vida a darnos gozo, alegría. ¿Podemos tener dificultad? Claro, porque somos humanos. Pero por encima de esa dificultad tiene que operar el Espíritu de Dios trayendo alegría, trayendo gozo. Amén. Porque si no estamos viviendo una mentira. Si cada vez que enfrentamos un problema nos vamos a bajonear, nos vamos a deprimir, nos vamos a salir de casa, vamos a estar viviendo mal. Vamos a estar mal. Entonces el diablo es feliz porque sabe que cada vez que te plantee un problema, una dificultad, vos te vas a recluir en tu casa y no vas a querer salir más. No abras las ventanas, que no tengo ganas. No hagas tal cosa, no tengo ganas. No, ¿para qué voy a orar? Hoy no voy a orar, no tengo ganas. ¿Leer la Biblia? ¿Para qué? No tengo ganas. Entonces, nunca vamos a poder crecer en la fe. Porque todo el tiempo va a haber una dificultad que va a estar condicionando tu crecimiento. Mirá lo que dice el Salmo 45, verso 7. Salmo 45, verso 7. Dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo, aceite de alegría, más que a tus compañeros. Te ungió Dios con óleo, aceite de alegría. ¿Sí? Te ungió Dios con alegría. ¿Con qué te ungió? Con alegría. Deja de estar deprimido, deprimida. Deja de vivir amargado, amargada. Deja de vivir angustiado. No sé si llego a fin de mes. Quedan 2 días para fin de mes. Y todo el tiempo mal. Todo el tiempo bajoneado porque, no sé, deja de vivir así. Porque es contagioso. En tu casa vos te vas a dar cuenta que si vos no cambias tu mal humor, vas a contagiar a todos los que están ahí. Ya te lo digo. Si vos estás todo el día deprimido, tirado ahí, no sé, vas a contagiar al resto. No le pidas al resto que tenga buena onda.
No le pidas a los demás, mirá la cara que tenés, mirá la tuya. Si vos estás mal, vas a contagiar eso, Esto es así, por efecto dominó, por efecto contagio, vas a tener un clima de terror en tu casa. Ahora, si entendemos esto, que Dios vino a darnos alegría. Alegría. Levantate a la mañana, abrí las ventanas y buen día, hermosa mañana, ¿verdad? Como dice. Entonces salís y encarás el día con actitud. Gracias, Señor, por un nuevo día. Este es el día que Dios hizo para mí. Yo me voy a alegrar y me voy a gozar en él. Hasta que te llegó la factura de la luz. Te llegó la factura de la luz, ahí tenés una prueba de carácter. O hasta que un vecino un vecino o un compañero de trabajo veo que te empeojó el día, te quiso empeojar el día. Que nada te robe la alegría. Que nada te robe el gozo de Dios. Que nada te quite la bendición que tenés de saber que sos hijo de Dios, que estás en los planes de Dios. En Éxodo 30, después lo leen en casa, se van a dar cuenta, todo ese capítulo a partir del 22, versículo 22 en adelante, se van a dar cuenta todo lo que servía o todo lo que el aceite cumplía como función en el tabernáculo. El tabernáculo es el templo del Antiguo Testamento. ¿Sí? El aceite era para separar, para marcar todo aquello, para consagrar todo aquello que iba a oficiar en el tabernáculo, en el templo. Ninguna persona, ninguna cosa se podía usar en el tabernáculo si no estaba consagrada, ungida con aceite, porque eso significaba que estaba apartada o apartado para la tarea en el templo. ¿Sí? Es como si hoy agarráramos y dijéramos, bueno, no podemos usar este micrófono si no está ungido con aceite, si no se le derrama aceite. Eso era una marca, una señal de que estaba apartado exclusivamente para el uso de las cosas sagradas en el templo. ¿Sí? ¿Está bien? A Jesús se le da el título de Cristo, que proviene de una palabra griega denominada Christos, que significa ungido. Cristo no era el nombre, Cristo era un título, el nombre era Jesús. ¿Sí? Y el título Cristo significa ungido, o sea, consagrado para una tarea especial. Pero a su vez es un término que se usaba para designar tanto a un rey como a un sacerdote que estaban en turno, desarrollando su labor. Y en Cristo, nosotros vemos, en Jesucristo, vemos al rey y vemos al sacerdote. Cristo es rey y es sacerdote. ¿Sí? Los judíos llamaban así al Mesías. Lo que le estaban diciendo es, vos sos Cristo, el más ungido de todos los ungidos, el más grande de todos los que se consideran grandes. Eso significa Cristo. No era el nombre de él era Jesús. Cristo era un título. Lo que estaban diciendo, lo que estaban reconociendo es, este hombre ha sido consagrado para una tarea especial. Ahora, quiero avanzar con este tema del aceite. El aceite representa al Espíritu Santo. ¿A quién representa el aceite? Al Espíritu Santo, que viene a tu vida, viene a mi vida en el momento en que nosotros creemos en Cristo y nos unge, nos marca. ¿Para qué? Para alumbrar, nos consagra para una tarea, nos purifica, nos llena de gozo, nos aparta del mundo, nos saca del sistema mundo y nos aparta para Dios. Entre tantas otras cosas que el Espíritu Santo hace. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida y te unge, te marca, lo que está haciendo es decir, ahora vos no perteneces a este sistema mundo, ahora sos mío. Ahora sos mío. Y además,
lo que hace es marcarte para una tarea específica. ¿Sí? Si el Espíritu Santo está en tu vida, vos fuiste marcado para una tarea específica, una tarea que Dios asignó para tu vida desde el comienzo de la historia. Mateo 25, volvamos. Yo estoy convencido, y mientras estudiaba este texto esta semana, estoy convencido de que este texto es a las claras la muestra de que existe o una iglesia con dos grupos de personas o bien dos iglesias bien marcadas. Es la historia de una iglesia a nivel mundial, la iglesia cristiana, con dos grupos de personas bien marcados dentro de ella, o dos iglesias, cada una bien también marcadas. Estoy convencido de esto. Ahora, ¿por qué digo esto? Por un lado, para mí está la iglesia prudente. Por un lado, para mí está la iglesia prudente. Y por otro lado está la iglesia insensata. O si querés verlo de esta manera, está la iglesia dividida en dos grandes grupos. Por un lado, la gente prudente y por otro lado, la gente insensata. ¿Cuál es la iglesia prudente o la gente prudente? Primero tengo que entender que prudencia no significa cobardía. Ser prudente no significa ser cobarde. No significa tener temor, significa vivir sabiamente. El prudente es alguien sabio. Por ejemplo, Salomón dice, el que ve el peligro, el prudente ve el peligro y lo evita. El necio no. El prudente sabe que hay peligro ahí, entonces lo ve y lo evita. El necio no. El necio sabe que puede haber dificultades, sin embargo va y lo hace igual, sabiendo que va a tener problemas. El prudente tiene otra mentalidad, porque aprende a vivir con sabiduría. Ahora, el insensato está dormido y el prudente también, dice el texto. Ambos están dormidos. Pero hay una gran diferencia. El prudente tiene aceite. El prudente es prudente porque tiene sabiduría, porque vive con sabiduría, no desperdicia lo que tiene en cosas sin sentido, irrelevantes. Yo te pregunto a vos, vamos a poner el tiempo como un factor para evaluarnos. El tiempo que tenemos en la semana, ¿en qué lo usamos? ¿En qué usaste esta semana que pasó tu tiempo? ¿Cuántas horas muertas hay en tu día? Eso es vivir con sabiduría. El primer recurso no renovable que nosotros tenemos en nuestra vida se llama tiempo. Y todo lo que nosotros hagamos con el tiempo va a determinar a dónde lleguemos en los próximos años o no. Todos acá tenemos metas para este año y para los próximos años. Del uso del tiempo va a depender que lo logremos o no. No tiene que ver con talento, porque hay gente muy talentosa que malgasta su tiempo y entonces nunca logra nada. No tiene que ver con recursos, porque hay gente que tiene muchos recursos, pero no usa bien su tiempo. Entonces nunca logra avanzar, nunca logra crecer. El tiempo es el primer recurso que Dios te da. El tiempo. Y los prudentes no desperdician lo que tienen en cosas sin sentido, en cosas irrelevantes. El prudente es prudente porque guarda lo necesario para los momentos importantes.
Eso es sabiduría. Tener mucho hoy no habilita el mal gasto. Tengo mucho, entonces voy a gastar. Mañana te quiero ver. El prudente dice, no, tengo mucho, pero no voy a malgastar. No por miedo, sino por sabiduría. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de la diferencia? La gente prudente muchas veces vive mejor. Muchas veces. ¿Por qué? Porque son prudentes, son sabios. Aplican sabiduría para vivir, para hacer las cosas. No son atontados que van por la vida haciendo cualquier locura. No, piensan. Dios nos dio un cerebro para que lo usemos. Dios no se ofende si usamos el cerebro. Y eso también de ser espiritual. Si vas a hacer una inversión, si vas a comprar algo, pensá, ¿lo tengo que comprar? ¿Es necesario que lo compre? ¿O es un capricho mío? Pensemos. A veces decimos, Dios dame sabiduría. Oramos, Señor dame sabiduría. Y sabiduría no es misticismo. Oh, va a bajar un ángel y te va a decir, hijo mío, esto no lo hagas. Sabiduría es aplicar el conocimiento de manera correcta. Si vos sabés que tenés que cuidar el dinero porque vos ganás X cantidad de dinero, entonces no te comprometas por encima de esa X cantidad de dinero. Eso no es prudencia, eso es insensatez. Si ganás 40, no te comprometas por 50 ni por 60. Si ganás 40 y vivís con 30 y te queda 10, y mañana tenés la posibilidad porque de repente lograste hacer una diferencia y llegaste a 70, 80, seguí viviendo con 30. Seguí viviendo con 30, el otro ahorralo, guardalo. Fíjate qué podés hacer, pero no digas, bueno, mirá, tenemos el doble, vamos a gastar más. Porque mañana vas a padecer eso. Eso no es sabiduría, eso es imprudencia. Es imprudencia. La insensatez, la iglesia insensata, 5 vírgenes insensatas se quedaron sin aceite, habían perdido todo lo que representa el aceite, no podían alumbrar efectivamente, no podían desarrollar a ciencia cierta su tarea, aquella a la que Dios los había llamado, habían perdido el gozo de la salvación. Habían perdido la posibilidad de afectar a los que estaban a su alrededor. Habían perdido todo lo que significaba el aceite. Ese mundo del que habían sido apartados, ahora nuevamente había ganado terreno en sus corazones. Habían perdido la consagración hacia Dios. Eso representa el aceite. Ese es el corazón y el espíritu de una iglesia insensata, de una persona insensata. La persona insensata deja que las cosas del mundo le vayan ganando el corazón, lentamente, poco a poco. Poquito, un poquito hoy, un poquito mañana, un poquito después, y cuando quiere acordar ya no tiene aceite, no tiene alegría en su rostro, no tiene gozo, no disfruta el venir a la iglesia, todo le es carga, no disfruta orar, no disfruta compartir, no disfruta servir, no disfruta adorar. ¿Por qué? Porque ha perdido el gozo. Otra vez a la iglesia, 2 veces en la semana nos reunimos, otra vez a la iglesia. Todos los domingos hay que ir a la iglesia. Otra vez hay que orar, otra vez hay que cantar, otra vez hay que leer la Biblia. Es señal de que vamos perdiendo el gozo, la alegría de Dios en nuestra vida. Entonces, claro, tenés un montón de gente que no disfruta la vida, no disfruta las bendiciones, no disfruta lo que Dios le da. ¿Por qué? Porque están amargados. Están amargados. Son los que siempre le falta un 5 para el peso. Siempre le falta algo. Acabó de pintar la casa, me falta cambiar la puerta. O se bajonea porque le falta la puerta.
Cambia la puerta, le falta pintar la casa. Pone el techo, pero mira, todavía no terminó el techo. Y siempre falta algo. Entonces, esa gente va perdiendo el gozo de Dios en su vida. Esta gente, estas vírgenes, fueron perdiendo lentamente el gozo de Dios en su vida. ¿Sí? Entonces, las insensatas tenían lámpara, pero no tenían aceite. Era imposible que desarrollaran bien su labor. El aceite es el resultado o producto de vivir y mantener una profunda relación con Dios. El aceite es el Espíritu Santo que te provee gozo, que te provee alegría, que te provee todo aquello que vos necesitas para vivir día a día. Si vos te quedaste sin aceite, porque puede pasarte. A estas vírgenes les pasó a 5. Si vos te quedas sin aceite, porque lo primero que descuidaste es la relación con Dios. Entonces, cuando una persona descuida su relación con Dios, su comunión con Dios, lo que sucede es que todo le resulta una carga. Venir a la iglesia es una carga, cantar es una carga, leer la Biblia es una carga, adorar es una carga, servir es una carga, todo es carga. ¿Por qué? Porque perdió la alegría que provee el aceite, el gozo de Dios en él. Y eso se logra mantener, valga la redundancia, manteniendo la comunión y la relación con Dios. Quitarle a una persona el Espíritu Santo y va a volverse un amargo total, una persona amarga totalmente. ¿Por qué razón? Porque lo que te produce gozo y alegría es la presencia de Dios en tu vida. Fuera de eso no hay nada. Fuera de eso no hay nada. Por eso es importante la comunión con Dios diaria, la comunión con la iglesia, la comunión con los hermanos. Por eso es importante, por eso estamos acá. Si esto no fuera importante, yo sería el primero en no estar presente. Pero entendí que fuera de esto no hay nada. Fuera de lo que Dios nos da para que nosotros podamos vivir bien la vida, no hay nada. Vamos a encontrar lo mismo que hemos visto durante muchos años y que vemos todavía en muchas personas. Gente sin propósito en la vida. Gente que no sabe qué hacer con su vida. Gente que todo el tiempo está deprimida. ¿O no conocen ustedes personas deprimidas? Fíjate lo que dice el versículo 8. Dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Ellas pensaron que podían conseguir aceite de las que estaban al lado, y ellas dijeron, no les podemos dar. No les podemos dar. Si el aceite solo puede lograrse por mantener una profunda y constante relación con Dios, ¿cómo es que las prudentes podrían prestarle aceite? El aceite es el Espíritu Santo que se mantiene encendido cuando nosotros estamos en comunión con Dios. Si nuestra comunión con Dios no está, entonces no tenés aceite. Tenés ahí una lámpara que puede ser muy linda, una fachada muy linda, algo que parece muy copado, muy bueno, pero te está faltando lo fundamental. No se puede vivir del aceite prestado. Tenés que tener tu propia relación, tu propia comunión con Dios. ¿Cómo es tu comunión con Dios? ¿Cómo fue esta semana tu comunión con Dios? Porque si no, lentamente vas a ir perdiendo el gozo, la alegría de ser hijo de Dios, el saberte elegido por Dios para una tarea, lo vas a ir perdiendo. Estas mujeres, 5 de ellas insensatas, tenían lámpara y al comenzar la historia yo estoy seguro que tenían aceite, pero por alguna razón lo fueron perdiendo. Primero fueron alejándose de la relación con el novio. No importa, todavía no regresó, pero estamos ahí expectantes, nos mantenemos enfocados en lo importante. No pudieron mantenerse firmes, empezaron a dormirse.
Empezaron a cabecear y se durmieron. Entonces, claro, descuidaron su relación con Dios. Y lentamente fueron entregando su corazón a cosas de las que habían sido apartados previamente. Apartadas. No se puede vivir del aceite que otros producen. Yo tengo que tener mi propia comunión con Dios. No te puedo hacer partícipe de esa comunión. Vos tenés que tener tu propia relación con Dios. No te puedo prestar de lo que voy viviendo con Dios. Vos tenés que tener tu propia experiencia con Dios. Vos tenés que tener tu propia comunión con Dios. Y eso es visible. Siempre digo lo mismo, eso es notorio. Cuando una persona está en comunión con Dios se nota. Se nota. Es visible, es palpable. Espiritualmente es palpable. No me vengan con que no se puede ver. Yo lo percibo. Percibo automáticamente cuando alguien está mal. ¿Por qué? Porque espiritualmente hay como un choque. Algo pasa. Algo sucede. Algo en el mundo espiritual, algo sucede. Lo que pasa es que no tenemos muchas veces la capacidad de reconocernos. Estoy mal. Necesito de Dios. Entonces no esperes que el otro te comparta su aceite. Aprende a tener tu propia relación con Dios. Aprende a tener tu propia relación. Cada mañana cuando te levantes, tomate unos minutos ahí antes de salir a hacer las actividades y orar. Orar es hablar con Dios, contale cómo estás, contale lo que necesitas. Presentate delante de Dios. Dios, bendecí mi día, acompáñame, ayúdame a tomar buenas decisiones, que no me equivoque. Habla en mi hablar. Ayúdame, dame sabiduría. Que no me enganche en cosas que no me tengo que enganchar. Que no diga cosas que no tenga que decir. Ayúdame, Señor. Y yo te puedo asegurar que el Espíritu Santo te va a ir guiando. Si vos aprendés a entender cuando Él te está señalando algo, lo vas a notar. Y vas a ser librado de un montón de problemas. No se puede vivir de lo que el otro genera. No se puede. Cada uno de nosotros tiene que tener su propia relación con Dios. Necesitas proveerte a diario del aceite del Espíritu de Dios. Cada día el Espíritu Santo tiene más para darte. Entonces no perdamos la oportunidad de vivir nuestra propia experiencia. Está buenísimo lo que Dios hace en tu vida y lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Pero cada uno de nosotros tiene que tener su propia relación con Dios. Cada mañana, cada día. Porque si no te vas a acostumbrar y vas a descuidar tu relación con Dios. Y lo peor que te puede pasar es que cuando el Señor regrese vos no tengas aceite. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? El aceite, la comunión con el Espíritu te mantiene despierto, sensible. Guarda con esto, guarda con esto otro, guarda con esto otro. Fíjate acá, mirá allá. No te metas acá. Esta relación no te conviene. Esta amistad no te sirve, no te suma. Cuidado con lo que vas a decir. Fíjate lo que vas a hacer. Y el Espíritu Santo te va marcando. Te va marcando. El Espíritu Santo, cuando hablamos de esto, no tiene que ver con fanatismo o religión, mi querido. Tiene que ver con vida. El Espíritu Santo fue dejado para guiarnos a toda verdad. Vivimos en un mundo de mentiras. Y tristemente hay muchos todavía que siguen aferrados a esas mentiras. Entonces, ¿cómo voy a detectar yo si una persona me está engañando? Con la ayuda de Dios. El Espíritu Santo me va a decir, te está mintiendo. Te está mintiendo. No te está diciendo la verdad. El Espíritu Santo va a venir y te va a decir, guarda, porque tiene mala intención. Pero tenemos que tener esa comunión. ¿Cómo vos conocés a alguien si no es mediante la relación diaria, continua, constante? ¿Cómo pretendemos conocer a Dios si no tenemos tiempo para Dios? Tenemos que hacernos el tiempo.
No tenemos que descuidar esto que es tan importante. Si no hay comunión con Dios, con el Espíritu de Dios, Él no te va a poder guiar. Él no te va a poder guiar. Entonces vamos a empezar a tomar caminos alternativos que nos van a conducir para cualquier lado, menos hacia donde Dios nos quiere llevar. ¿Vas a hacer negocios este año? Deja que el Espíritu Santo te guíe. ¿Vas a vincularte en algún área con alguien? Deja que el Espíritu Santo te guíe. Porque si eso fracasa, no es culpa del diablo, es que vos no escuchaste a Dios diciéndote cuidado acá. Cuidado acá. Lo que suceda este año con nuestra vida no será culpa del diablo. Ya al diablo le pusimos un límite. Hasta acá llegaste. No me vas a molestar más. Todo lo que suceda a partir de ahora tendrá que ver con que nosotros aprendamos a escuchar a Dios. ¿Qué me dice Dios? Primero, mantener, durante 3 domingos estuvimos hablando de la comunión. Primero, mantener la comunión con Dios. Mantener la comunión con Dios. Todas las mañanas, tomate unos minutos. No salgas apurado a tu trabajo, ni salgas apurado a hacer cualquier cosa. Tomate unos minutos. Señor, te entrego el día. Bendecí mi día. Bendecí a mi familia. Bendecí a mi esposa, a mis hijos. Bendecí mi trabajo. Bendecí la gente con la que me voy a encontrar. Líbrame de gente mala. Señor, dame sabiduría para vivir. Y cada día, ¿sí? Yo te puedo asegurar que vas a ir viendo la mano de Dios. Vas a ir viendo cómo Dios te libra de problemas. Vas a ir viendo cómo Dios te libra de gente mala, perversa, que lo único que quiere hacer es daño. Pero eso no lo podemos discernir si no estamos en comunión con Dios. La consecuencia de estar en comunión con Dios va a ser que vamos a amar la iglesia y vamos a querer estar en comunión con la iglesia. Vamos a amar estar en la iglesia. ¿Sí? Porque la iglesia es el lugar que Dios usa para bendecir nuestra vida y fortalecer nuestra fe también. ¿Sí? La iglesia insensata necesita dejar de estar distraída, afanada por los placeres y cosas de este mundo, temporales y pasajeras, dejar de vivir no entendiendo el tiempo que estamos atravesando. Yo siempre digo lo mismo, Jesús va a volver en algún momento. Él va a regresar por nosotros. Ahora, que no nos encuentre dormidos como pasaba con esta gente, sin aceite, sin habernos provisto de aceite, sin haber tenido la oportunidad de tener aceite en nuestra vida, sin habernos mantenido en comunión con Él. ¿Cómo está nuestra comunión con Él? ¿Cómo está nuestra comunión con Él? Revisémosla diariamente. Hay muchas lámparas preciosas. La pregunta es, ¿hay aceite? Tu vida es una lámpara. ¿Hay aceite? Porque la razón por la que estas personas fracasaron, estas vírgenes insensatas fracasaron, fue porque no tenían aceite. Mirá lo que dice el versículo 7. Ya terminamos. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y en el versículo 10, ahí nomás dice, pero mientras ellas, las insensatas, iban a comprar aceite, vino el esposo y las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. El tiempo de la espera nunca será un tiempo perdido. El tiempo de la espera nunca será un tiempo perdido. Amén. Solamente si estamos preparados no va a ser perdido. Cuando vos estás preparado, entonces el tiempo de espera nunca es un tiempo perdido. Las 5 que tenían aceite estaban preparadas. Por eso para ellas ese tiempo nunca fue tiempo perdido. Para las otras sí, se dieron cuenta tarde. Desperdiciamos tiempo. Teníamos que habernos provisto de aceite antes. No ahora, a último momento. ¿Cuántas cosas hacemos a último momento? Y pretendemos que salgan bien.
Dejamos todo para el último momento. Muchas cosas. Y pretendemos que nos salgan bien. Las otras estaban preparadas. 5 estaban preparadas. Cuando venga, nosotros vamos a tener lo que tenemos que tener. Estamos listos, estamos preparados. Había 5 que no. Y a último momento, cuando ya era tarde, quisieron arreglar lo que ya no podían arreglar. Viví cada día preparado, preparada, en comunión con Dios. Viví cada día como si fuera tu último día de vida. No pienses en mañana, el mañana no te pertenece. Lo que tengas que arreglar, arreglalo hoy. Lo que tengas que corregir, corregilo hoy. Lo que tengas que dejar, déjalo hoy. Lo que tengas que perdonar, perdonalo hoy, porque mañana no es tuyo. El mañana no te pertenece. Disfrutar la vida hoy. Amá a tu esposa hoy. Amá a tu esposo hoy. Amá a tu iglesia hoy. Amá al Señor hoy. Porque mañana no te pertenece, mañana no sabemos si nos levantamos. Mañana Dios dice, hasta acá llegaste, te cierro el paso de aire y se terminó nuestra historia en la tierra. La pregunta que quiero hacerte es, ¿estás preparado para ese momento? ¿Estás preparada? ¿Tu comunión con Dios está sólida, está firme? ¿Tu fe en el Señor está firme? Señor, si me venís a buscar, ¿estoy listo, estoy preparado? Porque ese día llega, Las insensatas dijeron, seguramente que el esposo se olvidó. Seguramente que... Y encabecearon y durmieron. Las otras también durmieron, pero estaban listas, estaban preparadas. Decí conmigo, me tengo que preparar. Me tengo que preparar. Porque algún día va a suceder. Algún día va a suceder. Versículo 11. Dice, después vinieron también las otras vírgenes, las insensatas, diciendo, Señor, ya la puerta se había cerrado. Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no los conozco. Pero si habían estado junto con las otras, ¿cómo es que no las conocía? No las conozco. No las conozco. Esa fue la razón por la que no les permitió el ingreso a la boda. No las conozco. ¿Qué significa no te conozco? Nunca tuve comunión con vos, nunca tuve relación con vos. Nunca tuve relación con vos, no sé quién sos. Pero yo iba a la iglesia, yo cantaba, hacía esto, pero no te conozco. Porque una cosa es venir acá y otra cosa es después tener secreto, tener relación diaria con Dios en el día a día. No te conozco. Entonces, cuando no tenemos esa comunión, esa relación con Dios, el aceite empieza a escasear. Llega un punto en que no hay comunión, no hay relación, no hay aceite. Y tirás hasta que te queda. Cuando no te quedó, no hay más que hacer. Eso es lo que muchas veces pasa. Pretendemos que el otro nos comparta de su experiencia cuando el otro no puede compartirnos. Está buenísimo lo que Dios hace en cada uno de nosotros, pero no podemos vivir alimentando nuestra vida espiritual de lo que hace Dios en el otro. Tengo que tener mi propia experiencia. Tengo que entender que Dios quiere tener una historia conmigo y yo necesito entender que tengo que tener una historia con Él. Entonces no me va a faltar el aceite. No me va a faltar. Fíjate qué importante es esto. Este es un principio de prosperidad. El que busca a Dios no tendrá falta de ningún bien. El que busca a Dios tendrá aceite. El aceite no va a escasear. No va a escasear. Entonces busquemos a Dios. Finalmente, el esposo regresó y las que no estaban preparadas quedaron afuera de la fiesta. Dice el texto que comenzaron a gritar, Señor, abrinos.
abrinos. Pero él no las escuchó, o cuando las escuchó les respondió, ¿ustedes quiénes son? No las conozco. No las conozco. Nunca tuve relación con ustedes. No les dice, ustedes no se congregaron, ustedes no leían la Biblia, ustedes no sirvieron. Lo que les dice es, no las conozco. En otras palabras, nunca tuvieron comunión conmigo. Todo lo demás, la adoración, el congregarse, el servir, será y vendrá sin que resulte una carga cuando primeramente tengamos una profunda relación y real comunión con el Espíritu de Dios. Nos cuestan ciertas cosas porque todavía no hemos entendido, necesito tener comunión con Dios. Cuando eso suceda, entonces no te va a costar venir a la iglesia, no te va a costar buscar a Dios en tu casa, no te va a costar. Empezar, hacete el desafío, mañana tengo que tener, no puedo empezar el día, no puedo empezar a hacer las actividades de todos los días sin antes estar en comunión con Dios. Y tu día va a ser más que bendecido. Amén. Busquemos la comunión con Dios y Dios nos va a bendecir este año. Nos ponemos de pie un minuto.